que se aprovechen más las máquinas. Otro operario sale mucho más caro. Alguien dice que opere una máquina menos, pues ya ustedes sacaron el costo y operar 2 máquinas en lugar de 3 sale más caro. Entonces esa no es la solución. Además no se trata que esté todo el tiempo todo ocupado. A veces los descansos son necesarios. A alguien, y no voy a dar el nombre, a tres de ustedes, alguien de semestres anteriores les pasó el ejercicio. Tan es así que le agregaron el 15%, que eso solamente venía en un ejercicio que yo les había mandado a compañeros de ustedes de generaciones anteriores. La práctica nunca habló de un 15% que se le tenía que incrementar. O sea que, por lo menos, si van a fusilarse el ejercicio, maestra, revísenlo bien y vean que se están fusilando. ¿Puedo hacer un comentario? Yo no porque usted siempre nos había dicho que agregáramos 15%. Entonces, como la práctica era, pues, para usted, yo consideré eso. No, pero la práctica no lo decía, y yo no es que siempre les diga. Teníamos ejercicios donde nos decía que aumentáramos un 15% o que aumentáramos un 20%. Y yo les dije, más adelante vamos a ver de dónde sale ese 15% o de dónde sale ese 20%. Justo cuando veamos más adelante tiempo estándar, ahí vamos a ver algo que se llama suplementos. Pero la práctica no lo decía. Y casualmente ponen el 15%, que es lo mismo que decía un ejercicio que yo vi con generaciones atrás, cuando todavía la clase era presencial, y se los daba yo como ejercicio de clase. Entonces, pues sí llama mucho la atención que casualmente es el mismo 15%. Entonces, pues está rarísimo. Y si la práctica no lo dice, no se le agrega. Hemos hecho ejercicios que no lo dice y no lo hemos agregado. Entonces, no tenía por qué agregarse ese 15%. Ah, bueno, o sea, pero yo lo agregué, pero nadie me lo pasó. Eso no quería decir eso. Gracias. Ok, lo tomo en cuenta, Fernanda, nada más que, o sea, también comprendan al que es profesor del otro lado, ¿no? Sí, supongo que pues no hay una claridad, pero... Bueno, nada más como aclarando el tema para todos. Tengo 30 años dando la materia. Imagínense la cantidad de alumnos que han pasado en 30 años. Son 2 semestres por año. De a 30 alumnos por semestre, son 60 por año. Por 30, tengo más de 1,800 exalumnos. Cualquiera de ellos puede tener, claro, aunque yo actualice la información, lo que hago a veces es cambiarle los datos, pero esto es la base de la ingeniería industrial. Entonces tampoco hay mucho que, es como si yo les quisiera cambiar las tablas de multiplicar y ahora van a ser diferentes para que no se las copien. Pues las tablas de multiplicar son las tablas de multiplicar. Entonces, los ejercicios están con base en ya ejercicios experimentados que salen fácilmente para la cuestión didáctica. La vida real es bastante más compleja que los ejercicios de aquí. Por eso, les decía, las soluciones que ustedes ponen de juntar más las máquinas. Voy a compartirles mi pantalla para que vean cómo funciona una fábrica y a ver, me dicen si efectivamente juntar más las máquinas se puede hacer, ¿no? Quiero pasarles primero algunos videos elegidos, igual y me equivoco del que tenga que elegir, pero quiero mandarles para que vean de qué se trata. Este video en particular va a tener sonido, obviamente. Es una máquina que hace cepillos con los que se lavan los biberones. ¿Tienes la medida? ¿Tiene medida ahí? Ok. Por eso el corte siempre está igual. Esto es lo que hablábamos de plantillas. ¿Se acuerdan que hemos platicado acerca de plantillas? O que se puede mejorar para que no esté el operario. Entonces, les voy a pasar otro. Imagínense qué están haciendo. O sea, ¿cómo le juntan o cómo ponen a otra persona, otro operario? El color supongo que está de algún tamaño o nada más es para la variedad del modelo. Es la variedad del modelo. Okay. Entiendo que muchos de ustedes no han tenido oportunidad de conocer fábricas.
Por eso la materia yo la doy, cuando es presencial tienen que ir a una fábrica para conocer en realidad cómo es la vida real de la ingeniería industrial. O sea, no es nada más mover por mover. Quisiera encontrar uno. Pero no de este tipo. No de este tipo, no es de esta línea. ¿Entiendes? Quiero encontrar uno, pero es que como tengo un demonial aquí, donde está justo la fábrica de cepillos. Entonces, permítanme un momentito. Estuve hace rato tratando de encontrarlo, no lo encontré en la primera. No, no está, pero ya me lo llego. No. Caliente. Ese no es. Espérenme tantito para que más o menos se den una idea. Esta es una que está haciendo el cepillo apenas. Bueno, se los dejo para que vean cómo se hacen los cepillos. Unos chiquitos que venden para el chupón, no para el biberón, sino para el chupón. Aquí este torno lo que hace es atornillar, con eso se prensan las cerdas, y lo que estaba al lado izquierdo, es el buril de un torno que va cortando de manera diagonal, y por eso ya queda así el cepillo, y luego corta y caen las piezas completas. Pero ese otro día, si quieren, tenemos una sesión de todo ese proceso. No, aquí están los mismos que ya, aquí los van a empaquetar, esta parte. No. ¿Dónde están los cepillos, chido? No, son los desodorantes para el refrigerador. Tampoco. A ver si por acá están. No, sigue siendo la inyección de plástico para los desodorantes. No. Ese es el mango, la inyección del mango de los cepillitos. Estos son cepillos, a ver si ya estoy cerca. Sí, aquí está la máquina. No, este es el empaquetado de eso. No, caramba. No, este es el de los desodorantes de refrigerador. No, este es la base del cepillo para bebés. Tampoco. Este ya lo puse, creo. Sí, uno arriba y uno abajo. Ya están empaquetando, a ver si por acá están. No, estos son los cepillos para lavar las tazas de baño. Ahí está. A ver si este es el que sigue de ese. No, así está bien. Entonces, esta máquina lo que hace es hacer las perforaciones, la del lado derecho, y la del lado izquierdo le pone las cerdas. Entonces, ¿ya vieron cómo recoge el trabajador? Recoge. Aquí, recoge. Oh. Ok. Ajá, sí. Ese ya lo vimos allá, sí. El otro día también nos lo vimos acá. Sí. La pantalla, ¿no? Con total.
Roja la pantalla, ¿no? Y hay otra, una que llegó apenas. La que tienen en la nueva. Ya la vi. Ya la vi, la nueva. Ajá, de la misma marca. Trabaja igual, está doble, Bueno, perfecto. Con esto. Bien, si esta es la forma en que se hacen los cepillos, las propuestas de solución de ustedes comprenderán que no son tan viables, como dicen, juntar más las máquinas, poner otro operario. Este operario lo único que hace es recoger como el otro y ponerlo en las cajas. Entonces, teniendo una idea de cómo se hace, tal vez es más fácil entender por qué no se puede hacer las propuestas de mejora que algunos de ustedes sugirieron. Ahí lo que hay que mejorar tal vez sea la carga y descarga. Ese es en donde se puede disminuir tiempo muerto. ¿Ok? Bueno, ese es con respecto a la práctica 3, para que tengamos un poco más de la idea de la fabricación de los cepillos. Ahora vamos a iniciar, eso fue el diagrama bimanual. El diagrama bimanual tiene que ver con el estudio de movimientos. Entonces, vamos a ver concretamente ya lo que es el estudio de movimientos. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación del estudio de movimientos. Esto que voy a presentar lo tienen también en sus apuntes, ¿ok? Muy bien. Entonces, el estudio de movimientos, yo les pedí que por favor tuvieran a la mano las tablas que vienen al final, casi al final de los apuntes, por la página 80 y algo, vienen. Entonces, vamos a ver qué son los movimientos, cómo estudiamos los movimientos. Dice que es el análisis cuidadoso de los movimientos del cuerpo empleados al hacer un trabajo. El propósito de su estudio es eliminar o reducir los movimientos no efectivos y facilitar y acelerar los efectivos. Por medio del estudio de tiempos, en conjunto con los principios de economía de movimientos, se rediseña el trabajo para lograr mayor efectividad y una tasa de producción más alta. Los Gilbert, ¿se acuerdan cuando vimos al principio la historia de las herramientas de la ingeniería industrial? Hablamos de los esfuerzos Gilbert, que les decía que fueron los pioneros en el estudio de movimientos y desarrollaron las leyes básicas de economía de movimientos que hasta la fecha siguen utilizándose. O sea, el ser humano de principios del siglo XX a estas alturas nos movemos casi igual. Hemos desarrollado más algunos movimientos, sobre todo la generación de ustedes de hacia abajo, por los celulares y por las tablets y todo esto, cosa que los anteriores no teníamos. Sin embargo, todo lo demás se mueve casi igual. También fueron responsables del desarrollo detallado de estudios filmados de los movimientos, como estudios conocidos como estudios de micromovimientos, que han resultado invaluables en el estudio de operaciones manuales altamente repetitivas. En el video que les pasé donde están poniéndole la esponja al cepillo, es una operación totalmente manual y con el pie solamente jala el pedal para apretar las esponjas, las acomoda y las pone del otro lado, pero todo el movimiento es manual. Ahí es en donde se trata que los trabajadores se fatiguen lo menos posible y abreviarles el trabajo. Como parte del análisis de movimientos, los Gilbert concluyeron que todo trabajo, productivo o no, se realiza usando una combinación de 17 movimientos básicos que llamaron Terblix. Les decía, si leen al revés Terblix, son los Gilbert, ¿sí? Finalmente su apellido, Terblix. Los Terblix pueden ser efectivos o inefectivos. Los Terblix efectivos son un avance en el progreso del trabajo, o sea, lo que sí aporta para avanzar en el trabajo. Muchas veces se puede acotar, pero los comunes es que no se pueden eliminar. Los inefectivos no avanzan el progreso del trabajo y deben eliminarse mediante la aplicación de los principios de economía de movimientos. Los 17 Terblix, junto con sus símbolos y definiciones, se muestran en la siguiente tabla. Voy a hacer una aclaración de la tabla. Vienen los símbolos en español. Sin embargo, las tablas que tienen ustedes vienen en inglés, pero trae la traducción a un lado. Bien, estos son los efectivos. El Terblix es alcanzar a L. En inglés sería la primera tabla, que es R, reach. Entonces, en lugar de alcanzar, es R. Pero aquí vamos a ver primero todos en español
Y de todas maneras ustedes se van a tener que familiarizar con las tablas que vienen en inglés, puesto que a nivel internacional se manejan las tablas en inglés. Entonces, dice que alcanzar es el movimiento con la mano vacía desde y hacia el objeto. El tiempo depende de la distancia, en general precede a soltar y va seguido de tomar. Cuando ustedes trataron de ensamblar la bala, iban a la casilla donde estaba el casquillo y el fulminante. Entonces, la mano está vacía y vamos por el casquillo y el fulminante, entonces eso es alcanzar, apenas vamos con la mano vacía. Cuando regresa, esa mano ya trae o el casquillo o el fulminante o el artículo por el que habíamos ido. Entonces ya se va a llamar mover. Este movimiento con la mano llena. El tiempo depende de la distancia, el peso de lo que traemos en la mano, porque puede pesar bastante, y el tipo de movimiento, porque tal vez tomamos algo que viene en una banda transportadora. Entonces tenemos que contrarrestar la inercia del movimiento que trae, porque ya viene con una velocidad. Entonces es precedida de tomar y sigue de soltar o posicionar. Tomar o asir es cerrar los dedos alrededor de un objeto. Ahí es cuando ya lo tomamos. Inicia cuando los dedos hacen contacto con el objeto y termina cuando se logra el control, y depende del tipo de tomar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un tomar por contacto. Cuando ustedes toman un post-it del lado del pegamento, lo están tomando, pero basta con hacer contacto y no necesariamente cerrar los dedos. Cuando ustedes prenden o apagan un apagador, aprietan el contacto, de alguna manera lo están tomando, pero solamente es por contacto. Entonces ese es otro tipo de tomar. Soltar, dejar el control de un objeto, por lo común es el terblic más corto. Preposicionar, posicionar un objeto en un lugar predeterminado para su uso posterior. Casi siempre ocurre junto con mover, como al orientar la pluma para escribir. Y quiero que todos en su mesa de trabajo tomen una pluma que esté en el escritorio o en la mesa donde están trabajando, la tomen y la lleven para escribir y díganme lo que está haciendo su mano cuando va camino al cuaderno o a la hoja. La posiciona para poder escribir con la punta hacia abajo, ¿no? Exacto. No la toma y se va directo a la hoja porque no quedaría para nada lista para escribir, y menos en la posición de la mano. Entonces lo van moviendo para que quede en la mano entre el dedo pulgar, el índice y el medio, para poder tener para poderlo sujetar, y además lo llevan para la posición en la que van a escribir, ¿cierto? Eso es preposicionar. Otro ejemplo, cuando ustedes llevan la clavija a un contacto y está polarizada, preposicionan poniendo el lado polarizado del lado de la ranura más grande. Entonces, generalmente, a veces le atinan y así como la tomaron va directo, pero si no, la tienen que girar. Eso es preposicionar, ¿ok? Usar es manipular una herramienta al usarla para lo que fue hecha, se detecta con facilidad. En este caso sería, si voy a usar la pluma, cuando ya estoy escribiendo, eso es usar. Si agarro un taladro y a la hora que ya estoy taladrando, eso es usar. Ensamblar, unir dos partes que van juntas. Se detecta con facilidad en el avance del trabajo. Desensamblar, opuesto al ensamble, separación de partes que están juntas, en general precedido de posicionar o mover y seguido de soltar. Entonces, estos son los que sí nos aportan avance al trabajo que estamos haciendo. Vamos a ver cuáles no. Buscar. ¿Alguien ha intentado buscar en la lata que tiene la abuelita un botón de 2 hoyitos nada más de color blanco? O una rondana que está metida en un bote con tornillos, tuercas y rondanas. ¿Y lo encuentran luego o se tardan? Claro, lo ideal sería que en casa tuviéramos, como en las refaccionarias o en las ferreterías o en una mercería, ¿no? Un cajoncito con todo clasificado, pero para la cantidad que tenemos de botones o de rondanas y tuercas en la casa, pues entonces todo lo tenemos en una sola caja y nos tardamos en buscar la medida, la que necesitamos, seleccionar el botón o seleccionar lo que estamos seleccionando. Entonces, buscar
nos hace que no sea un terrible efectivo. La siguiente ya es seleccionar, ya lo encontramos, hay que elegirlo entre varios y por lo común sigue de buscar. O sea, lo busco y lo encuentro. Ahora sí, no como los de Mérida. Conste que me estoy burlando de mi familia, ¿eh? Posicionar, orientar un objeto durante el trabajo, en general precedido de mover y seguido de soltar, que es lo que les digo, preposicionar es una cosa, y posicionar, si hablamos de la clavija, es cuando ya tuvo contacto la clavija con el contacto, pero todavía no lo meto. Eso ya es posicionar. Preposicionar es de cuando lo tomo y lo voy dirigiendo. Posicionar cuando llego y después voy a tener que aplicar presión para meterlo. ¿Ok? Inspeccionar. Dijimos que todo lo que es inspección no lo reflejamos en los diagramas bimanuales, porque se hace como actividad o como operación de otra parte. Pero inspeccionar es comparar un objeto con un estándar, casi siempre con la vista, pero también puede ser con otros sentidos. Esto de comparar un objeto con un estándar, hay ahora una teoría que se llama benchmarking. ¿Alguien lo ha oído? ¿Alguien sabe a qué me refiero? No. ¿Nunca habían oído el término benchmarking? No. Benchmarking es compararnos con el mejor de esa actividad. Aquí por eso habla de un objeto con un estándar. Cuando las cosas no se hacían con máquinas en serie, sino que se hacía una por una, se comparaba con un patrón, ¿no? En un banco, ahí estaba puesto en un banco el patrón para que todos los que trabajaban fueran y vieran lo que estaban haciendo y lo compararan con el patrón y vieran si ya estaba o no estaba. O como cuando ustedes van a cortar un listón de 20 centímetros, pues con el primero van sacando la medida de los siguientes, ya no vuelven a medir, ya tienen el patrón del primero y sobre eso van cortando los demás, entonces lo comparan el objeto con un estándar. Se llama benchmarking porque es compararse con el patrón que está en un banco, ¿ok? Por eso el término benchmarking. Si lo aplicamos a la industria y yo me quiero comparar con el mejor en distribución, ¿con quién me tengo que comparar? ¿Con los procesos de quién? ¿Quién es el buenazo para hacer distribución de su producto? O sea, ¿podemos decir una marca? No, o sea, estoy hablando en términos generales de empresas transnacionales o nacionales. ¿Quién es el que hace mejor distribución? Es uno de ellos, pero se la gana Coca-Cola, se la gana alguien. ¿Amazon? ¿Amazon? Hoy Amazon, y eso porque las circunstancias lo obligaron a superar su logística para hacer entregas inmediatas, ¿no? Antes de que hubiera la pandemia y esta prisa por entregar, ¿quién distribuye en sus camionetitas de manera rapidísima? Dijeron Coca-Cola, alguien mejor que Coca-Cola. ¿Bimbo? Bimbo es uno de ellos y el otro es PepsiCo. Ustedes pueden llegar a Piedras Encimadas y alguien les vende sabritas. No importa el lugar más recóndito de este país que quieran llegar, y hay sabritas, y hay Bimbo. Sabritas es de PepsiCo. Curiosamente en México, particularmente en México, se vende más Coca-Cola que Pepsi, pero ellos se la llevan por todas las botanas, ¿no? Ahora, si yo me quisiera comparar, hoy ya a través de todas las formas que hay de sistema de información, todas las TICs, y todos estos medios de comunicación, ya no nos suena tan sorprendente, pero les voy a platicar. Para compararse con el mejor en facturación, era American Express. Les estoy hablando de los años 80. American Express era el mejor en facturación. Yo podía estar en la India, compraba y en ese momento ya estaba cargado a mi cuenta, porque tenía un sistema de facturación con un programa de comunicación solo de él. No necesitaba tener ninguna conexión a internet, ni mucho menos. Era de ellos, de ellos. Tan así que cuando fue el terremoto del 85, que ninguno de ustedes seguramente había nacido, se perdieron las comunicaciones y todos los mensajes entre familiares se daba a través de la comunicación que tenía American Express en las oficinas que están en Patriotismo, porque ese sistema no se cayó.
Y entonces a través de eso, que fulanita, que Juanita López quiere saber si Pepita, su sobrina, está bien. Y por ahí se mandaba toda la mensajería. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban eso para su sistema de facturación. No importa en qué parte del mundo estuvieran, inmediatamente caía. Claro que hoy usan su tarjeta en cualquier parte del mundo y inmediatamente ya se los cargaron, pero hoy la tecnología es otra. Entonces se comparaba uno con American Express para la facturación y así se iban comparando con el mejor. Otra cuestión ya son los gustos, porque yo les podría preguntar quién es el mejor en pizzas y ahí va a ser en gustos. Ya no es precisamente el mejor ¿por qué? Pues porque está de por medio un intangible, que es el gusto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de estándares. Entonces eso es inspeccionar, planear, hacer una pausa para determinar la siguiente acción. Por eso yo les decía que los ciclos se tenían que repetir exactamente igual, que era inyector 1, inyector 2, prensa, prensa, o inyector 1, prensa, inyector 2, prensa. Todo tenía que ser igualito todos los ciclos. ¿Por qué? Porque si no, hacíamos que el operario cayera en esta situación para saber qué le tocaba ahora, si yo se la cambiaba. Ah, como te queda tiempo, tú ahora vete al inyector 1. No, ahora regrésate a la prensa 2. Entonces, todo tiene que ser cíclico y exactamente igual para evitar que se pierda tiempo en planear. Retraso inevitable. Es más allá del control del operario y es debido a la naturaleza de la operación. Por ejemplo, la mano izquierda espera mientras la derecha termina un alcance más lejano. Entonces, había una que era sostener y otro que les decía yo, la mano no hace nada, nada y dejaban en blanco y era demora. Este es justo la demora, ¿ok? Hay que esperar y entonces no hace nada. Retraso evitable. Solo el operario es responsable del tiempo ocioso, como cuando estornudan o tosen o eso, tienen que parar. Bueno, pues sí, él tiene la culpa de haber tosido, pero pues tampoco es su culpa, ¿verdad? Pero el retraso es imputable al operario, no al trabajo en sí. Descanso para contrarrestar la fatiga. Aparece en forma periódica, no todos los ciclos. Depende de la carga del trabajo físico. Y luego viene sostener, que ya vimos que ese es muy cansado. Una mano sostiene un objeto mientras la otra realiza un trabajo provechoso. Además que es cansado para los dedos o para la mano estar en una posición. ¿Cuántos de ustedes sostienen con la mano su celular en la noche cuando ya están acostados? Porque están leyendo y están en Facebook y están mensajeándose y chateando y al rato ya no aguantan la mano. ¿Por qué? Porque sostener es algo que fatiga al trabajador y además le puede ocasionar un daño, en una deformación. Muy bien. Y entonces, debido a todo este estudio, los Terelblix dijeron, pues vamos a hacer unos principios de economía de movimientos. Estos principios de economía de movimientos se clasifican en 3 grupos. Una es la utilización del cuerpo humano, la otra es la distribución del lugar de trabajo y la otra va en el diseño de herramientas y equipo. Entonces, existen nuevas técnicas de análisis de movimientos básicos, los cuales, además de una clasificación particular de movimientos básicos, también proporcionan tiempos para ejecución. A esta técnica se le determina tiempos predeterminados, y estos tiempos predeterminados son justo las tablas que les pedí que tuvieran para que las revisemos y veamos cómo se leen esas tablas. Y estos permitan analizar simultáneamente el método y el tiempo de ejecución, y así seleccionar la alternativa más recomendable implantar en cuanto a tiempo. Además de la división básica de los movimientos, existen los principios de la economía de movimientos, los cuales también fueron desarrollados por los Gilbreth y completados por Ralph Burns. Estas leyes son todas aplicables a cualquier tipo de trabajo. No importa, si ustedes quieren exprimir jugo de naranja en su casa, aquí se aplica en el exprimidor. Y si quieren exprimir limones, pues también se puede hacer. Y si lo que quieren es doblar ropa, también se puede hacer. O sea, todo lo que hacemos, estos principios de economía de movimientos son aplicables a todo lo que hacemos. Dice que siempre que sea posible, ambas manos deben iniciar y terminar sus movimientos a la vez. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente en dirección simétrica y opuesta. Ambas manos no deben permanecer inactivas a la vez, salvo en periodos de descanso. Debe procurarse que los movimientos respondan a la clase más baja de lo que sea posible ejecutar. Y esto nos referimos a esto. La más baja va a ser de donde se dice que los movimientos deben responder a la clase más baja. El 1, la clase 1 son nudillos, o sea, los dedos nada más es lo que se mueve.
La clase 2 ya se mueve la muñeca y los dedos. La clase 3 se mueve desde el codo, las manos y el antebrazo. Dedos, mano y antebrazo. La clase 4 considera ya el hombro. Dedos, mano, antebrazo y brazo. O sea, como cuando giramos el brazo, ese es el movimiento 4. Y el 5 es cuando ya movemos el tronco. Cuando queremos, nos agachamos, queremos alcanzar algo y nos hacemos hacia adelante, o esquivamos algo y nos hacemos hacia atrás. Y entonces ese es el nivel, esa es la clase de nivel que debe tratar. Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos con cambios de dirección repentinos. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver si nosotros queremos dar una vuelta, difícilmente de la manera en que caminamos llego a la esquina y doy la vuelta así a 90 grados. Lo hago de manera semicircular. Esto pasa también con las manos, procuramos hacer ese movimiento. El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática en una operación. Debe imponerse a la tarea un ritmo fácil y natural. Recuerden que lo que hagamos se va a hacer para los trabajadores durante toda su jornada de trabajo. Debe relevarse a las manos todo el trabajo que pueda ser realizado por otras partes del cuerpo. Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más exactos que los restringidos o controlados. El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de los límites cómodos y no se hace necesario cambiar de foco a menudo. Por eso, cuando ustedes van en el transporte público y van leyendo, se marean a veces. ¿Por qué? Porque tienen que estar moviendo el foco y entonces los ojos tienen que estar afocando cada vez que hay un brinco del vehículo y entonces se marean. Y si no, estamos forzando demasiado a nuestros ojos para poder ir leyendo. Entonces, eso fue con respecto al cuerpo humano. A la distribución del lugar de trabajo, debe haber un lugar definido para todas las herramientas y materiales con el fin de formar hábito. Pero que no suceda lo que luego pasa en los talleres mecánicos. Tienen un perpocel con la silueta de la herramienta dibujada para que ahí se pongan las herramientas y las puedan encontrar fácilmente todos los del taller. Nada, el perpocel está vacío. Las herramientas están tiradas en el piso, quién sabe por dónde. Entonces, es conveniente que haya un lugar para cada cosa y cada cosa permanezca en su lugar. Siempre que sea posible, deben usarse depósitos de suministro por gravedad. La evacuación del trabajo debe procurarse que se haga también por gravedad. Platíquenme qué conocen de dispositivos que bajan por gravedad cuando ustedes van y compran en el súper, en la farmacia, en la tiendita. ¿Qué baja por gravedad? Por ejemplo, los Oxxos, cuando agarras una botella, ya sea de lo que sea, baja la que sigue. Exactamente. O las abritas, o cosas así que están inclinadas. Exactamente. Yo quito el de hasta adelante, el refresco de hasta adelante y solitos bajan los demás. Eso hace que el trabajador no tenga que estar yendo a acomodar de los de atrás, hacerlo para adelante. Que en muchos súpers tomo el de adelante y luego tienen que venir a hacer frente. Frontar, le dicen, frentear, le llaman así en la jerga de los acomodadores de los productos en el súper. Entonces, cae por gravedad y se ahorra tiempo, ¿no? En el lugar de trabajo. ¿Qué otra cosa? En el súper hay una marca en especial que los puso también, que cae por gravedad. No sé si hayan fijado. Y no en todos los súper, solo en algunos. Pero bueno, las Campbell's, las sopas de lata Campbell's, bajan por gravedad en algunos súpers. Uno saca una lata y enseguida cae la siguiente. En las farmacias, ustedes yo creo que también van a la farmacia a comprar lo que sea. Entonces, ¿qué tienen como dispensario o en las tienditas? Si los mandan a comprar algo para la comida. Si van y compran cubitos de consomé, no sacan el cubito en la tiendita y cae solito el que sigue. Si van a la farmacia y compran Kleenex, los que fuman cuando van y compran los cigarros, cae por gravedad el siguiente producto.
Entonces, eso es a lo que se está refiriendo, pero en la fabricación también hay dispositivos y suministros por gravedad y ayuda a que en los videos que ustedes vieron para la fabricación de lo que estuvieron revisando, sea en el que les mandé, no en todos venía, por supuesto, o en el que buscaron al principio los procesos que buscaron, algunos de estos caían por gravedad. Entonces, eso facilita el trabajo. Las herramientas y materiales deben situarse dentro del área de trabajo, que no me tenga yo que estirar, porque al rato voy a acabar sin cintura y sin cadera, ¿no? La espalda me va a doler. Deben proveerse condiciones de visibilidad adecuadas y prever lo necesario para una postura cómoda. La altura de la superficie de trabajo y la del asiento deberán combinarse de forma que permitan al operario trabajar alternadamente sentado o de pie. Estas condiciones de trabajo, entre haber cambiado al salón de clases a su casa, ¿tenían en su casa las condiciones de la altura de la laptop o del celular o de la computadora conveniente para trabajar? Sí, Pues qué afortunados los dos que dijeron que sí. La mayoría, ¿cómo tenían? Sí. Exactamente. Además, la mesa del comedor, la altura de las mesas del comedor es más arriba que una mesa para computadora. La mesa de la computadora viene más abajo. Si es PC, trae separado el teclado y ese está todavía más abajo. Tiene otra mesita que jala uno por un riel y puede sacar el teclado. Pero si es laptop, tenemos el teclado a una altura y la pantalla muy cerca. ¿No? No la podemos separar como en el caso de una PC. Y yo no sé si todos tenían PC en su casa o tuvieron que comprar una laptop y entonces tenemos estas situaciones, o de plano en el celular, pues peor todavía, considero a ustedes los que tienen que trabajar en un celular, porque además de ser mini, es complicado tener pantalla y las teclas y todo esto, entonces no tiene precisamente las condiciones adecuadas para hacer el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí que ya lo tuvieron que vivir en carne propia. Entonces, ya hubo quien tuvo que cambiar todos los muebles. En el caso, mi caso, tuve que comprar una mesita de trabajo para que fuera a la altura y bueno, también se tuvo que cambiar toda la disposición de casa para poder tener una mini oficina aquí adentro, ¿verdad? Y así fue para todos, no estábamos acostumbrados a esto, que no era lo mismo que hacer una tarea en la tarde a tener que estar todo el día en clases con la computadora. Muy bien. Las herramientas, materiales y mangos deben situarse dentro del área máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible. ¿Alguien ha visto las tintorerías Presto? Generalmente están en la Comercial Mexicana, aunque hay otras que ya están en la calle. ¿Pero han ido alguna vez a una tintorería Presto? Sí. ¿Cómo tienen la plancha? Según yo la tienen como arriba, ¿no? En un resorte. Bueno, de un lado privada. Está en un resorte la plancha. Yo no diría, ay, ¿cómo en un resorte? Claro, porque lo más seguro es que lo que pasa a veces en casa, la plancha se nos cae, la plancha, si la dejamos así como en el pie, con lo que plancha hacia arriba, se cae y luego podemos quemar una prenda. Entonces, para evitar que la tintorería queme prendas de los clientes, la tienen un resorte que está elevada. Y entonces es muy fácil para el trabajador jalarla, planchar, y basta con soltarla y la plancha regresa a su posición. Entonces, esto lo tiene de una manera muy cómoda, muy accesible, no tiene riesgo de quemarse, no tiene riesgo de quemar las prendas, la tiene dentro de su área de trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar. El color de la superficie de trabajo deberá contrarrestar con el de la tarea que realiza para reducir así la fatiga de la vista. Vamos a pensar, ¿todos han ido alguna vez a una relojería o donde hacen reparación de relojes y de joyería en general? Sí. ¿De qué color es la mesa que tiene este relojero? Negra. Negra.
¿Por qué creen que sea negra? ¿Por qué no le ponemos mejor metal? Como las joyas reflejan la luz, no puede ser cualquier otra cosa porque el negro absorbe la luz, ¿no? Exacto. No, y aparte algo- hay muchas piezas que se pueden confundir con el entorno. Si tienes una mesa gris y estás usando muchos clavitos de estos pequeños, muchos tornillitos, se te pueden perder fácilmente. Correcto. Pero además, si a mí se me ocurre ponérselo muy lisito, lo voy a lamparear, ¿no? Con la lámpara que él tiene, que es de intensidad muy alta, son muchos lúmenes los que él necesita y muy enfocados en lo que está trabajando. Entonces, eso mismo, al contrario, le dañaría mucho la vista. Entonces, estas son las condiciones a las que se refiere la superficie de trabajo. En la facultad hay algunos salones que la mesa de trabajo es blanca. En el edificio X, en el CIA, hay un par de salones que la mesa es blanca. Eso fatiga la vista como no tienen una idea, ¿no? Bien, en casa del herrero, asadón de palo, así sucede. Ok. Y una pregunta, A ver, sí. si De quieres. A ver, vamos a escuchar primero a la niña. ¿Quién eres? Ok, Nayeli, dime. Se mueve mucho tu micrófono y no te entendemos lo que dices. ¿Te decía una maestra que qué? Ajá. Efectivamente, eso contradice esto, y les digo, curiosamente es la DIMEI, la que está ahí, la que ve ingeniería industrial, la que planea todo esto. Por eso les digo que en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Tienen todo en blanco, y eso fatiga mucho. Alguno de ustedes que maneje, que alguien les ponga una hoja blanca en el tablero, y avienta la hoja por día de mientras, ¿no? Porque deslumbra terrible. Es ¿Alguien horrible. más iba a hablar? Yo. Es que, por ejemplo, en las cocinas casi todo es plateado y da mucho. ¿Eso no es antiproducente? En las cocinas es por higiene, porque el metal, el acero, porque además es acero, ni siquiera es aluminio. El acero garantiza la limpieza y la higiene. O sea, esta cuestión ahora del COVID es acero para evitar que haya contaminación. Y de todas maneras, ellos no trabajan con grandes lámparas como el relojero. Entonces ahí es diferente. La luz es de manera distinta en las cocinas. Es poco lo que les puede afectar. Uh-huh. Sí, claro. Ok, ¿alguien más que tenga algún comentario con respecto a esto? ¿No? Entonces vamos a seguir con a la herramienta y al equipo. Debe relevarse a las manos de todo trabajo de sostener la pieza mientras que puede efectuarse mediante una plantilla. Vamos a ver ya después algunas cuestiones de plantillas para que veamos a qué se refiere. Aparato de sujeción o un dispositivo accionado con el pie. Cuando vimos el primer video que les pasé que estaban haciendo, le estaban poniendo las esponjas, con el pie accionaban el pedal que hacía que bajara el alambre y ejerciera la presión y sujetara las esponjas en el cepillo. Ahí cuando vayan a un súper, fíjense en los cepillos de Benflo, justo son los que estaban haciendo. Siempre que sea posible deben combinarse 2 o más herramientas. ¿Ustedes han tenido que hacer soldadura en una tableta para circuitos eléctricos? Sí. Y entonces o detienen la tableta o detienen la resistencia o detienen la pasta o la soldadura y el cautín, ¿no? Algo que les ayude a detener más cosas porque si no les faltan, quisieran ser pulpos. ¿Qué tal que hubiera un cautín que se despachara la soldadura solita? No, bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Por ejemplo. Sí existen. O sea, a eso nos referimos. Sí, ya, hoy día sí existe. Yo te platico de cuando yo estudié, pues no existía. Sí,
Sí, ya hoy existen efectivamente. En las herramientas, los mangos deben diseñarse de manera que permita la mejor superficie de contacto con la mano. Cuando ustedes quieren ejercer mucha presión, la mano debe tratar de estar toda apoyada en el mango. Imagínense los desarmadores. A mayor presión que se requiera, el mango es más grueso y más grande. Eso es precisamente para ejercer mayor fuerza, ¿no? Para hacer lo que les dé mayor presión. Siempre que cada dedo realice un movimiento específico como para escribir a máquina, debe distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad inherente a cada dedo. Ok. Si nosotros vemos el teclado de una máquina de escribir o de la computadora, ¿qué dedo debiera tener mayor fuerza? ¿O qué dedos tenemos más fuerza? Lo que sean los meñiques. ¿En el meñique tenemos más fuerza? El índice y el dedo pulgar. Exactamente, el índice y el pulgar son los que tienen mayor fuerza, pero después tenemos tenemos, ahí me ven, ¿verdad? Voy a girar tantito esto, me voy a recargar en una superficie, a ver si se ve mi mano ahí. ¿Se ve? No, entonces mejor. ¿Sí? Sí se ve. Mejor acá en la pared. A ver. Me voy a voltear para que vean cómo voy a poner mi mano. ¿Ya vieron? ¿Todos ven cómo está mi mano? Tengo el dedo medio doblado, pero con la falange recargada en la pared. En este caso, háganlo ustedes recargados en el escritorio, en la mesa, en donde están. Pónganla así. ¿Ya pusieron todos su mano así? Sí. Ok. Ahora les digo que el dedo meñique pesa 1 kilo. Levanten el meñique, 1 kilo. Pues está fácil, ¿no? El dedo pulgar pesa 5 kilos. A ver, levántenlo. Se puede levantar. El dedo índice pesa 3 kilos. ¿Lo pueden levantar? Sí. Y el dedo anular pesa 100 gramos. No. 100 gramitos, no los pueden levantar. No se puede. Gramitos. No se puede, ¿verdad? Ok. Vamos a ver por qué no se puede. Porque estos dos dedos, el dedo anular y el dedo medio, dependen el movimiento de este dedo depende de este dedo. De aquí nosotros traemos desde la mano un tendón para el meñique, un tendón para el pulgar, un tendón para el índice, un tendón para el medio. Y del tendón del medio se deriva el del dedo anular. Por eso, si yo anulo el movimiento del dedo medio, el anular no se puede mover. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando le digamos al operario que haga algo, sepamos que efectivamente va a poder hacerlo, que su movimiento se lo va a permitir, ¿ok? No ponerle a hacer movimientos que son difíciles de hacer. Entonces, hay que ejercer fuerza, pero también saber que hasta dónde se puede mover. ¿Qué dedo tiene mayor fuerza? Entonces dijimos el índice y el anular. Y en nuestra lengua, el español tiene muchas letras A. ¿Y con qué dedo, si escribiéramos correctamente con los dedos como una mecanógrafa, con qué dedo tendríamos que oprimir la tecla A? Con el meñique, que no tiene nada de fuerza y es una de las letras que más se utiliza. ¿Por qué está así el teclado? Esa fue una cuestión comercial. Les voy a mandar el artículo del diseño del teclado de las computadoras y de las máquinas de escribir, desde que se hicieron las máquinas de escribir, por qué está así el teclado, para que nos enteremos un poco de cómo es esta situación y por qué así, ¿ok? No cumple con este principio y, sin embargo, así se sigue reproduciendo todos los teclados casi del mundo. Bueno, del mundo donde utilizamos estas letras, ¿verdad? Las palancas, los volantes de mano deben situarse en una posición tal que puedan accionarse con el mínimo movimiento y en el sentido lógico. ¿Cuál es el sentido lógico del movimiento de la mano? Si yo quiero girar, ¿perdón?
¿De derecha a izquierda? De derecha a izquierda, correcto. Y si lo quiero tratar de mover un volante, el sentido lógico es en el sentido de las manecillas del reloj. Los relojes se mueven en ese sentido porque se inventaron en el hemisferio norte. Para allá es el sentido lógico. En el sentido lógico del hemisferio sur es para el otro lado. Todo se mueve a la inversa. ¿Sí? Entonces, hay que aclarar muy bien cuál es el sentido lógico. Para nosotros va a ser en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Hay por ahí en el Ecuador, hay un lugarcillo que así muy curioso, ahí en Ecuador, que está precisamente a la mitad del hemisferio y está sobre la línea que ejerce el hemisferio. Y entonces hay dos sanitarios, uno del lado hemisferio norte y otro del lado del hemisferio sur. A la hora que uno jala el agua en el que está en el hemisferio norte, el agua gira en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando uno gira el sanitario que está en el hemisferio sur, uno lo jala y el agua se va a la inversa, gira para el otro lado. Entonces, eso es naturaleza, no hay de otra. Y eso tiene que ver con la cuestión de rotación de la Tierra, ¿no? Y el eje magnético y demás. Muy bien. Dice que es evidente que a medida que se sube de clase van entrando en movimiento más partes. O sea que cuando más baja sea la clase, más movimientos se ahorrarán. Por eso hay que tratar de que sea lo menos posible para que no tengan que usar todo el cuerpo. Si al disponer el lugar de trabajo se coloca todo lo necesario al alcance del operario, la clase de movimiento necesario para ejecutar el trabajo será la más baja posible. Entonces tratemos de que todo le quede cerca para que sean las manos o si acaso el pie, pero sin que se tengan que estar parando y sentando o estirando demasiado. ¿Ok? Muy bien. Estas medidas que están aquí, que también están en sus apuntes, están tropicalizadas para México. Este es el promedio de la mujer, la estatura de la mujer mexicana y el hombre, el promedio de la estatura de los hombres en México con un promedio de peso, y así están tomadas estas dimensiones. Ya están tropicalizadas para México. Están tomadas de un libro que traía de ergonomía, que trae para diferentes razas y regiones en el mundo. Entonces, pueden confiar en que esto es ya tropicalizado para México. Si están parados o si están sentados, los trabajos donde tienen que abrir volantes de compuertas y demás para dirigir. ¿Por qué los volantes de los trailers son más chicos que los volantes de un auto? ¿Para poder manejarlos mejor? Exacto, para que no le cueste trabajo al conductor el giro que tiene que ser del automóvil que pesa, del tráiler que pesa muchísimo más, con un movimiento más abierto, ¿no? Tiene que ser más abierto. Entonces, por eso los volantes son más grandes, para darle facilidad. Incluso hay algunos que traen una perilla, porque eso le ayuda a girar con mayor facilidad que si lo hace como los movemos normalmente con las dos manos. ¿Okay? Pero esas perillas ya están prohibidas, ¿no? En los automóviles. En los automóviles sí, solo lo pueden utilizar personas discapacitadas. Solamente en autos que tengan la placa de discapacidad y que efectivamente la discapacidad sea de las extremidades superiores, puede tener autorización para usarla. Nada más. ¿Sí? Porque si es una persona que le falta un brazo, necesita esa perilla para que le sea más fácil manejar y hacer los giros. Solamente bajo esas condiciones. Muy bien. Para poder verificar si hay economía de movimientos y que se reduzca la fatiga, tenemos que hacer estos planteamientos cuando vayan a una empresa, cuando estén analizando un trabajo, pregúntense si los movimientos están balanceados, si se encuentran las herramientas y los materiales cerca y enfrente del operador, si hay lugar fijo para cada herramienta, si se entregan los materiales cerca de su punto de uso por medio de la gravedad, si están los materiales y herramientas en posición previa a su uso, si se retira el material terminado por medio de gravedad, si existen aditamentos que liberan a las manos de sostener las herramientas, si son rítmicos los movimientos del operario, si son suaves y continuos esos mismos movimientos, si está acondicionada el área de trabajo,
tiene el trabajador un sitio adecuado, hay luz y ventilación suficiente. Habría que preguntarnos todo esto para saber si efectivamente está cumpliendo y si no, saber dónde podemos mejorar esas condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a los TERBICs. Regresemos un poco a los TERBICs para ver los tiempos predeterminados. Ustedes tienen sus tablas. Estas que voy a presentar son las mismas que tienen en los apuntes. Los tiempos predeterminados. Sí. Disculpe, bueno, en el caso de que quisiera saber de otro tipo de... Ya ve lo que nos presentó de que solo era para México, de la estatura y del peso en promedio de México. ¿En dónde puedo saber de otro país? Uy, pues ahora sí ya te puedes meter a internet y hay miles de estudiosos de la ergonomía, sobre todo lo tienes que buscar en ergonomía, fundamentalmente, pero en ergonomía es en donde están todas estas dimensiones. Para otro tipo, primero viene por razas, no es lo mismo la raza nórdica, ¿no? Donde son tipo vikingos, son unos personas enormes, y bueno, no sé si alguno de ustedes a mí me conoce físicamente, pero si no, yo soy petit, ¿no? A mí me hicieron a escala, entonces, nada que ver con estas personas. Entonces, yo en lugares internacionales donde los mostradores de los aeropuertos están en una estatura pensado en los norteamericanos, pues yo tengo que brincarle o de plano me asomo por donde se entregan las maletas a la aerolínea, porque si no, no me ven. Entonces, eso es lo que hay que pensar, ¿no? ¿Qué promediar o de qué estatura hacerlo? Y en muchas ocasiones importamos piezas de partes de no sé, de los vagones del metro, que eso ya está más estandarizado para México, porque los primeros de hace muchísimos años, en el 68, eran importados tal cual, y entonces algunos quedaban grandes, el barrote de arriba estaba muy arriba para la población mexicana y lo tuvieron que bajar un poco, en una adecuación del diseño de esos trenes, eran franceses. Entonces, hay que ir haciendo adecuaciones. Hoy día ya esto ya se piensa y se estandariza o se hacen mecanismos para que todos lo puedan usar. Por ejemplo, los carros japoneses y bueno, ya la mayoría de los carros, pero en especial los japoneses tienen facilidad de poner el asiento más arriba, más abajo, más adelante, más atrás, el volante más inclinado, menos inclinado, más sacado, más metido, de tal manera que se pueda adecuar casi a cualquier estatura, casi. De repente por ahí habrá algún diseño que uno grandote de estos nórdicos no cabe. Ah, bueno, pero ya es un caso muy especial, ¿no? Pero en general, casi todas las líneas de automóviles japonesas, sobre todo, tienen más variedad de adecuar el asiento a cualquier estatura, brazos más largos, brazos más cortos, piernas largas, piernas cortas, con toda esa variedad. Entonces, eso es lo que podemos hacer, darle versatilidad a nuestro producto para que pueda caer en cualquier tipo de población, ¿ok? Muy bien. Los tiempos predeterminados se miden en TMU, Time Measurement Units, unidades de medida de tiempo. Estos TMUs, por favor, en minúsculas siempre, siempre. Y un TMU equivale a un 28avo de segundo, o sea, es muy pequeño la medición. ¿Por qué? Porque con esto podemos medir incluso hasta el parpadeo. Entonces, un TMU es igual a un 28avo de segundo. Estos tiempos están bajo la aplicación del sistema MTM, que son pesos y medidas en unidades métricas decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Estirar brazo, reach. Yo les decía que es cuando no trae nada a la mano. Pero vamos a ver hacia dónde va a llegar la mano. Aquí donde dice clase y descripción. Si va a estirar el brazo hacia un objeto en posición fija o situado en la otra mano o utilizando como punto de apoyo la otra mano. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos aplaudir, aunque no estemos viendo nuestras manos, vamos a hacer coincidir las dos manos, porque el cerebro tiene registrado dónde está cada una de las manos. Entonces, no vamos a aplaudir sin atinarle, ¿no? Difícilmente. Siempre le vamos a atinar, aunque no volteemos a ver las manos. Entonces, cuando estiramos el brazo hacia otro objeto y esté en la otra mano, sin que volteemos a ver la otra mano, puede una mano llegar a la otra sin tener que voltear a verla. Entonces, eso hace que el movimiento sea más corto, que lleve menos tiempo. Y vamos a ver, leo en la columna
vamos a suponer que ese objeto al que voy a ir, o mis manos están a 20 centímetros. La primera columna es la distancia en centímetros, 20 centímetros. Si está en un punto fijo o en la otra mano, me tardo 7.8 TMU. Pero si hay que estirar el brazo hacia un objeto aislado, cuya ubicación puede variar ligeramente de un ciclo a otro, esto es, voy a recoger algo que puede estar en cualquier lugar siempre sobre la mesa, pero en diferente posición cada ciclo, entonces esos mismos 20 centímetros ahora se convierten en 10 TMUs. Ya subió. Muy poco, pero ya subió. Ahora, si lo tengo que estirar el brazo hacia un objeto enredado, como decíamos que hay que buscar, siendo necesario buscar y seleccionar, ya me llevo 11.4 a los mismos 20 centímetros. Y si hay que estirar el brazo hacia un objeto muy pequeño o que es necesario asir con precisión, por ejemplo, que tengan que agarrar una monedita de 10 centavos, entonces ya nos lleva 9.2 TMUs. Y si la mano viene en movimiento porque ya trae inercia, no partió de cero para ir por el objeto, o sea, no las manos reposadas sobre la mesa, sino ya venían de otro movimiento y nos vamos a seguir igual hacia una posición fija, entonces los 20 centímetros, como trae la inercia de movimiento, de 7.8 bajó a 6.5 para el caso A, y para el caso B, de 10 bajó a 7.1. Entonces siempre vamos a tener que tomar en cuenta la distancia y qué tipo de ir, dónde está lo que vamos a ir a recoger. Cuando leo en la columna E es porque es estirar el brazo hacia un lugar indeterminado, de modo que la mano esté en posición para dar equilibrio al cuerpo, para realizar el movimiento siguiente o para no estorbar. Entonces, este es el más complicado y bueno, nos lleva más tiempo, ¿ok? Entonces, aquí vamos viendo la distancia, qué tipo de movimiento con lo que leamos en clase y descripción, y vamos a saber qué tipo de movimiento tenemos, cuántos TMUs. Siguiente, ya fui por la pieza. Ahora, antes de tomarla, vamos a ver la segunda, que es mover. Ya traigo de regreso el objeto. Volvemos a tener distancia en centímetros. Si la distancia es de 21, interpolamos. Yo espero que todos recuerden cómo interpolar. Y si no, se van a sus apuntes del anexo y ahí buscan cómo interpolar. Sí, vamos a leer en la columna A cuando haya que mover el objeto contra un tope o a la otra mano. El señor que estaba cortando los cepillos, que yo le preguntaba si ya tenía la distancia fija, entonces lo hacía contra un tope. Entonces ya era muy rápido mover. Entonces, si está a 20 centímetros, me lleva 9.6 TMUs. Pero si hay que mover el objeto hasta un lugar aproximado, entonces lo leo en la columna B y ya a los 20 centímetros de 9.6 ya se me fue a 10.5. Y si es C, hay que mover el objeto hasta un lugar exacto, bueno, pues entonces ya me llevo de 10.5 a 11.7. Estas líneas de aquí no tienen que ver con lo que leemos de manera vertical, es solamente para separar A, B y C. Lo de la manera vertical sigue siendo continuo. ¿Qué pasa si eso que voy a traer pesa 2 kilos? Entonces, está a 20 centímetros y pesa 2 kilos. Está a 20 centímetros, 9.6, pesa 2 kilos. Le tengo que sumar, acá arriba hay un signo de más, una constante estática, le tengo que sumar 1.6. 9.6 más 1.6. $11.2. 10.12. Y luego hay un factor dinámico porque lo voy a mover. Entonces, lo tengo que multiplicar por 1.04. Por eso aquí dice más. A la cantidad que les dé en estas columnas, le tienen que sumar lo de esta columna dependiendo del peso. Si pesa 8 kilos, le sumo 5.8 y lo multiplico por 1.17. La sumatoria, ¿ok? Entonces, primero sumo y esa sumatoria la multiplico por lo que me da el factor dinámico. ¿Sí se comprendió? ¿Sí? Bueno. Profesora, ¿qué eran las columnas A, B y C? Aquí la A dice mover el objeto contra un tope a la otra mano. Ese es A. B, mover el objeto hasta un lugar aproximado o indeterminado. B. C, mover el objeto hasta un lugar exacto, que lo tienen que meter a un lugar exacto.
Aquí, tiene que entrar una pieza por un agujero exacto. Ah, bueno, pues entonces lo leo en C. ¿Ok? Y el valor que me dé, veo el peso que tiene lo que tengo ahí, le sumo la constante estática y lo multiplico la sumatoria por el factor dinámico. ¿Ok? ¿Dudas? El silencio otorga, ¿eh? Ok. La siguiente es girar. Si yo tengo que atornillar algo, ¿se acuerdan que la pluma la teníamos que atornillar? Entonces vamos a ver si es pequeño, que vaya en peso de 0 a 1 kilo, si es medio de 1 a 5 y si es grande de 5.1 a 16 kilos. Si es pequeño como la pluma y tomamos nuestro pulgar como referencia, lo estamos moviendo entre 120 y 180 grados, o cuando girábamos para cortar la vara la varilla, no, más bien el tubo de vidrio, ¿no? Que decía que giraba entre 120 y 180, vamos a suponer 135, y es pequeño, entonces tengo que sumarle 7.4 cada giro, pero ahorita vamos a ver que cuando nosotros giramos varias veces, y giramos, soltamos de un lado la pluma, la otra se la queda sosteniendo y la mano regresa para volver a girar, de tal manera que atornille. Ahorita les digo cómo se va a poner eso. Y luego hay que aplicar presión. Entonces, aplicar presión es APA 10.6, APB 16.2. Este 10.6 es aplicar presión, que es 3.4. Aquí tenemos dice que es AF, O. Ahí está, AF 3.4. Más DM es, abajo está el significado, Apply Force, Minimum Release Force. Entonces aquí está, AF más DM más RLF. 3.4 más 4.2 más 3 me da 10.6. Aplicar fuerza, y si tengo permanecer tiempo mínimo y aflojar la fuerza. Yo hago esta sumatoria, me da 10 puntos. Pero si yo tengo que aplicar fuerza con G2, ahorita vamos a ver qué es G2, sumo lo que me da G2 a este 10.6 y ya me da el 16.2. ¿Qué es G2? G es grasp, es asir. Entonces, G2 es reasir. Cuando ustedes sueltan algo que están girando. Entonces, si yo tengo aquí, ¿hay mi pluma? Yo tenía aquí mi pluma. ¿Dónde está mi pluma? Espérenme tantito porque el cine... Aquí está, mi pluma. Entonces, yo voy a atornillar esta pluma. Entonces, giro, suelto y vuelvo a girar. Cuando yo suelto y vuelvo a tomar, o sea que la mano regresa, esto es reasir. Ya tengo la mano en la posición en la que la necesito. ¿Sí? Giro, regreso, y yo no hago así para regresar. La mano se queda exactamente como está y nada más regresa para volver a tomar y volver a girar. Eso es reasir. Y aplicar presión es la última. ¿Cuándo dejo de atornillar? Cuando tengo que aplicar presión porque ya llegué al tope. Eso es reasir. ¿Ok? ¿Sí se comprendió? Bueno. Sí. Sí. Ok. Entonces, ya teníamos acá 10.6 más 5.6, por eso nos da el 16.2, que era APA, que era 10.6, más G2, 16.2. Ahora, cada una de estas, eso no se los puse. Bueno, no importa, cuando veamos el formato se los digo. El formato de tiempo estándar, ya cuando yo estoy tomando un tiempo específico, yo tengo que poner, por ejemplo, si voy a estirar, tengo que poner R... ¿En qué letra leí? RB20, RB20, y ya le pongo 10 TMUs. Pero eso cuando veamos el formato de tiempo estándar se los explico porque vamos a hacer referencia a la letra que tiene cada una de estas tablas. Y aquí uno A va a ser así para recoger objetos pequeños, medianos, grandes, o sea, cuando yo voy y recojo la pluma, el cuaderno, el celular, los lentes, lo que sea. Va a ser 1B cuando ya están medio encimados uno de otro. Y va a ser 1C1
sí hay que además como quitar estorbos. Diámetro mayor a 12, diámetro entre 6 y 12 milímetros, o sea, cada vez va siendo más chiquito. Yo quiero ver las personas que hacen manualidades y tienen que agarrar la Shakira. Ah, bueno, pues ahí les va algo menor a 6 milímetros, ¿no? Entonces va aumentando mientras más pequeño es. Y luego aquí va a ser 4A cuando es necesario buscar y seleccionar. Igual, va de una dimensión relativamente fácil, más pequeña. Y el último, el G5, es asir por contacto, lo que yo les decía. Nada más toco el post-it por el lado del pegamento. O engancho algo. O el apagador, lo deslizo. Es 0. Eso no me lleva tiempo. 0 TMUs, ¿ok? Después viene posicionar. Hay que saber la clase de ajuste. Si lo tengo que posicionar flojo, apretado o exacto. Aquí en flojo es sin necesidad de ejercer presión. En apretado sí hay que ejercer una presión ligera y en exacto una presión más fuerte. Y lo que yo estoy posicionando puede ser simétrico, semisimétrico y no simétrico. Simétrico va a ser una esfera, un balín, por ejemplo. Ese es simétrico, no importa cómo lo ponga. Semisimétrico es cuando solo existe dos formas de ponerlo. O sea, por ejemplo, si voy a poner, ¿qué voy a poner que sea semisimétrico? Yo voy a poner una tapa de un topper redondo, eso es semisimétrico. ¿Por qué? Aunque ya en la marcha lo podríamos considerar simétrico, por eso lo vamos a ver después. Pero es semisimétrico porque yo no puedo poner de cabeza la tapa más que en la forma que entra. Y luego no simétrico es cuando la pieza tiene una pestaña que solamente por ahí puede entrar. Entonces es no simétrico, solamente tiene una sola forma de entrar. Y aquí vamos a ver si es fácil de manipular o difícil de manipular. Porque es resbaloso, porque la forma que tiene está complicada de agarrar, porque es más grande que lo tendría que agarrar con las dos manos y no nada más con una, porque me puedo cortar, porque se me puede caer y romper. Todo esto es que si es fácil de manipular o difícil de manipular. Y entonces lo que tengamos en las combinaciones de la clase de ajustes, la simetría y la facilidad o dificultad para manipularlo es en el renglón y columna donde vamos a leer. Aquí está de explícito, distancia recorrida para encajar el objeto, 25 milímetros máximo. Es a lo que se refiere aquí. Lo tengo que tener muy cerca. A partir de 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros es donde tengo que hacer el ajuste. Ese simétrico, semisimétrico y no simétrico. Y ahí está desglosado qué es. Soltar. Yo puedo soltar de dos maneras. Una es cuando yo pongo mi celular sobre la mesa y lo suelto. Soltar normalmente abriendo los dedos como movimiento independiente y esos son 2 TMUs. Y la otra de soltar es dejar caer. Cuando yo estoy manipulando y suelto, así lo voy haciendo a un lado. Vamos a suponer que hoy van a ayudar a hacer las sopas de verduras. Entonces, corto y empujo las verduras hacia un recipiente. Es nada más dejar caer, no importa cómo caiga. Pero el celular a que no lo dejan caer desde la altura del piso, ¿verdad? Entonces siempre lo asientan. Esa sería la diferencia. Cuando soltamos nada más y cuando lo asentamos. Esa sería la diferencia. Desmontar, igual, si lo que vamos a desmontar es flojo, apretado o exacto, y todo va a depender de la facilidad o dificultad de manipular. Lo último es el recorrido de los ojos, lo último así detallado es el movimiento de los ojos. El tiempo de recorrido con un valor máximo de 20 TMUs, y esto se tiene que hacer. T, la distancia entre los puntos extremos de la trayectoria y de la distancia del ojo a la trayectoria. El tiempo para enfocar es de 7.3 MU. Y entonces voy nuevamente a decirles cuál es T y cuál es D. Yo voy a leer aquí así. Me voy a poner de perfil para que sea más fácil. Si yo estoy leyendo de aquí para acá, este es el recorrido. T es el recorrido y D es la distancia de mis ojos a donde está el libro. Entonces, este es el recorrido. ¿Cuánto recorre esto para estar viendo de un lugar a otro? ¿Y qué distancia hay de mis ojos a un libro o a la pieza que estoy ensamblando?
¿Sí se comprende la diferencia? Sí, profesora. Ok. Creo que nada más tengo una alumna. Muchas gracias por estar presente. Es entonces, distancia entre los puntos extremos de la trayectoria, de todo lo que va a recorrer mi vista y la distancia que hay de mis ojos a ese recorrido. Más el tiempo que tarda, ya que llegué al punto, tardo 7.3 TMUs en afocar. Ahora aquí ya tenemos movimientos del cuerpo, pierna y pie. Movimientos del pie, cuando giro nada más alrededor del tobillo, si tengo que aplicar o no presión, cuando ya tengo que mover la pierna y el muslo, cuando tengo que dar un paso lateral, cuando hay que levantar la pierna, cuando hay que inclinarse, levantarse, arrodillarse sobre ambas, después para levantarse, después de estar arrodillado, para sentarse, para levantarse de un asiento que esté libre, no como las bancas de la facultad, que hay que hacerse como de ladito porque la paleta estorba. Esto no, es un asiento normal, libre del frente. Girar el cuerpo de 45 a 90 grados, pero va a ser cuando yo giro y pongo una pierna y luego cuando ya llegó la otra pierna y me levanto. Andar, hay 3 maneras de medir cuando andamos. Es por metro, yo puedo decir que me tardo por cada metro 17.4 TMUs. Lo puedo medir por pasos, son 15 TMUs cada paso. O cuando hay que andar con obstáculos, ya va a ser 17 TMUs. Ya me tengo que fijar más para no caerme. A eso se refiere. Y luego podemos tener combinación de movimientos. Y esta tabla me dice cuáles son fáciles. Si el cuadrito está en blanco, es que yo puedo asir con el antebrazo aquí. Pues no tengo problema y todo esto va a ser oposicionar y estirar el brazo, no tengo problema. Pero si yo tengo una X, quiere decir que se puede realizar, pero necesito cierta práctica para poderlo hacer. Y hay que ser como más hábil. Y luego, cuando tengo el cuadrito lleno, es cuando es difícil de realizar. Yo no puedo hacer un movimiento de estirar el brazo con G4 porque es muy chiquitito. Entonces, me cuesta mucho trabajo. O moverme y en movimiento estar recogiendo cosas, me cuesta mucho trabajo, o de plano no lo puedo hacer, o hasta corro riesgo. Entonces, aquí nos aclara que desmontar clase 3 normalmente difícil, si es soltar siempre va a ser fácil, desmontar cuáles son las que son difíciles. Entonces aquí nos va hablando de la categoría de los movimientos y sus combinaciones, qué tan fácil o difícil puede ser. Y con eso estaríamos viendo lo que corresponde a estudio de movimientos hasta aquí, porque todavía el principio de economía de movimientos va a seguir y vamos a seguir sobre el tema. Entonces, por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí. El viernes, les voy a subir lo que van a hacer el viernes como práctica, no lleva número, no es un ejercicio que tienen que hacer ustedes en su casa, así como lo que demás que hicieron de diagrama bimanual. Muy bien. Voy a pedirles que cada quien, ¿todos tienen en su casa licuadora? Sí. Sí, mientras no pida que la desarmemos, todo bien. Sí. No, pues sí voy a pedir que la desarmen. ¿Cómo por qué no? No, pues me van a... Pues si aprovechan a hacerle una buena limpieza. Necesito... Mi mamá no me deja tocarla porque una vez la descompuse. No, si nada más el vaso, no el motor, ese no se van a meter con él. El vaso de la licuadora. O sea, quitarle las aspas. Ajá. Bueno, no, eso sí no hay problema. Ok, voy a traer la de mi casa, Espérenme tantito. Nada más para que vean cómo tiene que ser. Tenemos que traer ¿sí? ¿Para qué quiere eso? Muy bien. Este es el vaso de la licuadora de mi casa. Ok, ¿ahí la ven todos? Este vaso de licuadora tiene 6 partes. Tiene la tapa y la tapa a su vez tiene una tapita, ¿cierto? Cierto. Tengo mi tapa y mi tapita, ¿ok? Tengo mi vaso, que en este caso es de cristal, así es que tengo que tener mucho cuidado.
tengo mi vaso, tengo la base, esta es la base, tengo las aspas, todos vieron ya las aspas, estas que cortan, las aspas, y el empaque, ¿ok? Tengo en total 6 piezas, base, voy cada una, base, aspa, empaque, el vaso, la tapa y la tapita, ¿ok? Entonces, con el vaso de su casa van a ensamblarla 25 veces. Cada vez que la ensamblen ponen su cronómetro de su celular, porque hoy todos los celulares, aunque sean marca Maiforo, traen cronómetro. Y entonces ponen y ven cuánto tiempo tardan en ensamblarla cada vez. No se vale entrenar antes. Y si se les cae una pieza, sigue corriendo el reloj, no importa. 25 veces. Ponen sus piezas desarmadas. La parte de desarmar, no nos vamos a ocupar de ella. Nada más me interesa el ensamble. Entonces, desarman su licuadora sin practicar. Acomodan sus piezas y le tomen una foto a esa distribución de la primera vez. ¿Ok? Hacen su fotografía y empiezan 25 veces. Anotan cuánto tiempo cada una de las veces. En la número 25 le toman una foto de cómo pusieron las piezas. Igual, entonces, foto 1, la primera, el ensamble 1, y foto 2, el ensamble 25. Ya que terminaron de tomar los tiempos, van a volver a ensamblarla, ya sin preocuparse por el tiempo, pero se van a filmar. Van a tener un video chiquito de cómo fueron ensamblando las piezas. Ponen el celular o le piden a alguien en casa que le tome el video donde les vea yo la cara a ustedes, pero o sea, así al principio que sí vea yo su cara y luego necesitamos acercar en donde están las piezas y ver cómo están haciendo el ensamble del vaso de la licuadora. Me tienen que mandar, bueno, y ya con todo eso, con el video se apoyan para hacer el diagrama bimanual del ensamble de la licuadora. ¿Qué me tienen que mandar? Me tienen que mandar 2 fotografías, la de la distribución, la posición de las piezas en el ensamble 1 y en el ensamble final, en el ensamble 25. 2 fotografías, un video del ensamble de todo cómo lo hicieron, ya sin ocuparse del tiempo. Por eso les digo que una después, ya nada más atentos a cómo lo están ensamblando, y el diagrama bimanual. Esas 4 cosas debo tener yo como entrega. 2 fotografías, un video. Bimanual. ¿Perdón? ¿Sí? Que si el diagrama bimanual debe tener la distribución final. Sí, ya con la distribución final. La del 25, o sea, con la que tengan en el video. Que será la última, normalmente. Ok, gracias. De todas maneras se los voy a poner ahí el ejercicio de la licuadora, que eso es lo que me tienen que entregar el viernes hasta antes de las 2 de la tarde, igual que siempre. Si alguien lo quiere hacer antes, sin problema. Hay quienes han entregado tareas desde el jueves, perfecto. Muy bien por ustedes, así se liberan el viernes de mí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el viernes. El lunes nos conectamos y seguimos hablando del principio de economía de movimientos. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? No, por el momento no. Muy bien. Ok. De todas maneras, cualquier cosa, me pueden mandar por correo su aclaración. Iván, ¿andas por ahí? Sí. Sí. Iván, creo que ya lo logré, pero te aviso en un momento más, ¿no? Ok, sí. Porque justo íbamos a empezar la clase cuando me percaté de ello, pero entonces nada más déjame poder terminar. Tengo una reunión ahorita, bueno, en un rato más. Tengo una reunión, ya que termine la reunión con todo gusto, ¿ok? Sí. Sí, gracias. Bueno, si no hay más dudas ni más observaciones, nos conectamos el lunes, me mandan su tarea el viernes antes de las 2 de la tarde. Y después de entregarme eso, les deseo buen fin de semana. Gracias, mis bonitas. Gracias. Bonito día. Gracias, igualmente.